Perfecto, entonces vamos al Evangelio según Lucas. Y la anterior semana habíamos quedado en la parte de la presentación, si se quiere, de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Perdón, la parte en la que el Evangelio de Lucas comienza, como decíamos, presentándole a Juan el Bautista, y habíamos dicho, ustedes se acuerdan, que para una mejor comprensión, una comprensión más a fondo de lo que se conoce como el ministerio del Señor Jesús, es necesario comprender más a fondo o tener más conocimiento de lo que predicaba Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo habíamos visto la semana pasada, digamos, el contenido, si se quiere, del mensaje, que en pocas palabras, Juan el Bautista lo que estaba llamando, o lo que estaba haciendo era un llamado a la coherencia, ¿no? Era un llamado a la coherencia, a que la gente se sacuda, la gente que a través de su práctica del bautismo pueda volver a una forma de vida coherente con lo que el Señor manda, ¿no? Una forma de vida, digamos, desligada a las formas de la época que había de entender la Biblia, de practicar la Biblia, si se quiere, a una forma más auténtica y más, si se quiere, más sincera, más sencilla y por ello más auténtica, ¿no es cierto? De practicar la Biblia y de vivir la vida conforme el Señor manda. ¿De acuerdo? Y terminaba el relato con Juan el Bautista siendo encarcelado por Herodes, ¿no es cierto? Ahí terminaba. Y de aquí en adelante no vamos a volver a escuchar el nombre de Juan, sino hasta el relato en el que manda a sus discípulos a preguntar si Jesús es el Mesías o no. Si ustedes recuerdan, hasta ahí volveremos a escuchar de Juan el Bautista. Y también de ese momento, vale la pena decirlo, en donde le cuestionan la autoridad del Señor Jesús y Jesús le responde haciendo una alusión a donde tenía autoridad Juan para bautizar, básicamente, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, con lo que vimos, Lo que vimos digamos, es toda la introducción que presenta Lucas, especialmente para conocer el mensaje de Juan, y es suficiente para saber, incluso de manera, digamos, un poco indirecta, saber cómo es que estaba la vida y cómo estaba, si se quiere, el estado espiritual, si se quiere, de la gente. Acordémonos, era un caos. Ya, en pocas palabras, era un caos, muchas situaciones normalizadas, cuestiones prácticas ya dentro de los que se supone que serían pueblo de Dios, estaban normalizadas, prácticas, digamos, que como veíamos a través de las preguntas que les hacían, pues eran cosas como muy obvias, ¿no? Como muy obvias, que eso denotaba o nos daba a entender que eran cuestiones ya muy normalizadas, que la gente no se daba cuenta de lo que estaba, que no se daba cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? No se daba cuenta de eso. En fin, entonces, ahora nos aproximamos ya a la final, a la recta final, si se quiere, de este capítulo 3 de Lucas. ¿De acuerdo? Y nos enfrentamos a un episodio que es, digamos, en griego al menos aquí nos presenta como dos versículos del famoso bautismo del Señor Jesús y seguramente así pondrán en algunas Biblias como subtítulo, ¿no? Bautismo de Jesús, alguna cosa así. Y vamos a verlo, ¿ya? Este es un pasaje como tantos otros, o uno de los pasajes que seguramente más se han leído, más se han explicado y más cuestiones han dado para debatir, para conversar y todas las dudas ahora que tengamos vale la pena que ahora lo hagamos, ¿ya? Entonces, vamos viendo, vamos a leer. Entonces dice, ojo, el contexto anterior es Juan el Bautista ha predicado y estaba llamando y congregaba a un montón de gente a su práctica de bautismo, que era una práctica de limpieza, ¿no? De como de reinicio, si se quiere, ¿no? Una práctica de reinicio en la vivencia o en la práctica de la Biblia conforme Dios manda, llamémosle así. Era una práctica de reinicio, ¿no? Hablando en términos de sistemas de reboot, ¿no? De reinicio, de reset, de volver otra vez a coger la rienda del asunto como debería ser. Ese es el contexto. Y el contexto además es que Juan el Bautista en algún momento fue encarcelado. Al momento evidentemente de que el Señor Jesús fue bautizado, estaba libre, pero ya nos anticipan que Juan el Bautista está encarcelado y eso vale la pena decirlo. Lo hace sí Lucas, no de una manera cronológica, porque esto del encarcelamiento de Juan va a ser mucho tiempo después, pero lo pone ahí para ya no centrarse y cerrar, si se quiere, hasta ese momento con la historia de Juan el Bautista y ahora comenzar de lleno con la historia y el ministerio del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Ahora,
Ahora, ¿qué dice? Vamos a ver, dice, aconteció que habiéndose bautizado todo el pueblo, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma, sobre él, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo, el amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, esto vale la pena decirlo, hay muchos análisis al respecto, ¿ya? Primero, quisiera abordarlo como normalmente se lo suele hacer, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que para la mayoría de la cristiandad, ¿no es cierto? El episodio del bautismo del Señor Jesús en sus diversas formas, como está contado en los otros evangelios, especialmente Marcos y Mateo, ¿no es cierto? Y Lucas, eh, para aquello que más se usa, ¿no es cierto? Se utiliza, digamos, es para demostrar el tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Pero fuera de ello, muy pocas veces se utiliza este pasaje como para fundamentar alguna otra, digamos, de enseñanza o alguna otra doctrina, por así decirlo. Mayormente es utilizada para fundamentar la Trinidad. Ahora, quisiera de una vez, digamos, decir por qué no se debe leer así, ¿de acuerdo? Por una, digamos, hay varias razones, pero una que debería ser suficiente, sin embargo vamos a ver otras. Una, porque al momento en el que se está escribiendo el Evangelio de Lucas y hasta unos 2 o 3 siglos después, no existía la teología de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad y demás no existía en esa época. Por lo tanto, al no existir la doctrina como tal, no se le puede eso adjudicar a Lucas. Y no se puede adjudicar o no se puede entender que aquí se está presentando o que el objetivo del bautismo es presentar a la Trinidad, ¿ya? Luego alguien podría decir, ya, de acuerdo que no existía, pero está clarito que ahí hay 3 personas, ¿no? Está clarito que ahí interviene Jesús, interviene el Espíritu Santo y interviene una voz del cielo. Si eso no es Trinidad, ¿qué más puede ser? ¿No? Si eso no es Trinidad, ¿cómo más se puede entender? Y hay una forma muy sencilla, ¿ya? Y la cuestión es poniéndonos una vez más en las sandalias de las personas que estarían en esa época y que habrían visto esto y que habrían después leído este evangelio, ya antes de que exista el rótulo de la Trinidad. Para el momento, ojo, para el momento en el que Jesús estaba siendo bautizado, no había la posibilidad de pensar en un Dios trino, dual o alguna cosa así. Para el pueblo de Israel que habitaba en esa época, Dios era uno. Dios es uno, como hasta ahora, no es que ha cambiado. Pero la forma en cómo entendían y cómo se entendió siempre y se debe entender siempre es que Dios era uno. Deuteronomio 6, ¿no es cierto? Deuteronomio 6:4, Dios es uno y ya está. Y si quieren con lo de Malaquías o Zacarías, que es Dios es uno y uno es su nombre. Pero no había forma de dividir o fraccionar a Dios. Esa era la cosa. A lo mucho, vale la pena decirlo, por ahí en algunos círculos fariseos, algo se hablaba de que Dios tenía un enviado, ¿ya? De que era un mega ángel, alguna cosa así, un mega, super mega ángel, el famoso Metatron y todo lo demás, pero que tenía, no era Dios, sino que tenía como un alto grado sobre todos los demás ángeles. Casi, casi como Dios, y en alguna literatura judía, que incluso a veces es posterior a todas estas épocas, se le llega a llamar el Hashem chiquito, ¿no? El Hashem pequeño, porque según la literatura y según cómo se entendía en esa época, era un ángel pero ultra mega potente, ¿ya? Que era incluso denominado el Yud-He-Vav-Hei Katán, o sea, el Hashem Katán, el Hashem chiquito, ¿ya? Pequeño, ¿ya? Y tal. Pero vale la pena decirlo, para la época, incluso, incluso el concepto de Mesías, que ahora como nosotros lo conocemos no lo entendían así. El concepto de Mesías para el pueblo de Israel era diverso. Para algunos era un liberador político, para otros era un liberador, era un profeta, para otros era un maestro, para otros era un sacerdote, ¿ya? Pero para ninguno, lo que sí es cierto es que para ninguna de las interpretaciones que había en la época, incluso la figura del Mesías era Dios. Para ninguno. Incluso hoy, si ustedes van a preguntar a cualquier judío que obviamente no cree en el Señor Jesús, ¿ya? Y le preguntan a ustedes, quién es del Mesías o qué es del Mesías? Van a pensar que es un hombre, ¿ya? Un hombre muy iluminado, muy, muy lo que sea,
Pero nunca ningún judío ni nadie digamos, que venga de esa enseñanza va a decir es Dios. Esta enseñanza de que Jesús o que la figura del Mesías es Dios es algo propio del Evangelio, ¿ya? Como para saber que, como para hacer un sinónimo, ¿no? Un símil de entre y Mesías igual Dios en tierra, ¿ya? Eso es algo que solamente el Evangelio lo enseña. Sí, porque la figura o lo que se entendía como Mesías en esa época era o bien un mega guerrero, un mega rey, por así decirlo, ¿no? O un mega sacerdote. Pero no había la figura de Mesías igual Dios en carne, Dios en persona, Dios tangible, si se quiere, aquí. No había eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les contaba todo esto? Porque para la época, como les decía, eso era lo que se conocía. Había la figura de un Mesías como ser humano, como un humano más, como un paisano más que Dios le hubiera escogido, le llenaba de su poder y lograba algún milagro, o sea, como cualquier otro profeta o cualquier otro personaje de la época, pero un poco más potenciado, si se quiere. Eso es, a términos muy, muy generales, lo que se entiende por el Mesías o lo que se entendía por Mesías en esa época. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede entender desde los ojos judíos, con la formación judía que había en la época, este escenario, este evento? ¿Ya? Porque, digamos aquí, ¿qué está pasando aquí? Si quitamos por un momento el tema de la Trinidad y todo esto de tal, ¿qué está pasando aquí? Y ahí les pregunto, pensemos un ratito. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? ¿Qué hace Jesús con esto? ¿O qué le pasa a Jesús con este episodio del bautismo? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué ocasiona? ¿Qué genera? ¿Qué es? ¿Qué opina? ¿Qué Es opina? para identificarse con el pueblo de Dios. Ok, muy bien, una muy buena para se identifica con el pueblo de Dios. ¿Qué más? Obedece lo que ya estaba escrito. Ok, ok, sigue una línea, ¿no? Sigue una línea, ¿ya? Se pone como ejemplo de lo que hay que hacer, muy bien. ¿Qué más? Algo más. Pregunta, ¿hasta este momento se le conocía a Jesús como alguien enviado de Dios, así en términos muy generales? ¿Se le conocía o no? No, no se le conocía. El público, la gente, no le conocía. A partir del momento de su bautismo, al momento de su bautismo lo que se hace es una presentación pública, de que ahora sí comienza su tiempo de acción. Si lo vemos, eso es como debe ser entendido. El bautismo, entre otras cosas, ya vamos a ver, sirve o es del momento cero. Es del momento cero, digamos, desde cuando comienza el ministerio del Señor Jesús público. Por eso se acuerdan ustedes que decíamos que los primeros relatos del Evangelio, el más antiguo, comienza que el de Marcos, acuérdense, ¿no? Comienza con el bautismo, porque ese era el punto inicial del Evangelio, digamos, del ministerio del Señor Jesús. Y es el momento en el cual se pone a la vista pública y sale, se presenta, digamos, al pueblo, como diciendo, aquí estoy, ahora comienzo mi ministerio. ¿Explico? Eso es lo importante. Ahora, pero como es una persona, digamos, o como es un evento muy importante, debe tener una razón detrás. Y la razón y lo que les pregunto ahora, pensemos un momento, es ¿por qué creen que la presentación al público, ¿no? La salida a escena, ¿no es cierto?, del Señor Jesús tuvo que ser así. ¿Qué creen ustedes? Porque hasta este momento, como veíamos, como dice el versículo 23, una persona de 30 años hasta el momento no llamó la atención. 30 años, digamos así, en las sombras, puedes decirlo, no perfil bajo. Pero pasa o cerca de 30 años y sale a la escena pública. ¿Por qué tiene que ser así? Tal vez porque era el tiempo predestinado. ¿Ya? Porque si nos damos cuenta, él tuvo que hacer toda la senda de milagros que hizo para llegar a oídos del rey y por eso ser llamado, para poder ser crucificado. Ya, muy bien. Pero la pregunta era antes, ¿por qué tuvo que haber sido así que el Señor Jesús se haya
presentado al público. O sea, dicho de otra manera, ¿por qué tuvo que haber sido con su bautismo que se hace conocido? ¿O por qué tuvo que ser con el bautismo y en las características como fue el bautismo que el Señor Jesús se haya presentado al público, haya comenzado su puesta en escena? No recuerdo muy bien quién me dijo esto, no quiero inventar, pero me había acordado que, por ejemplo, Jesús no había sido pecador, por lo cual él acepta ser como un hombre, aceptando que es un pecador aunque no lo sea. Ya, Más o menos todo lo que tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar, según lo que había hablado igual con mis hermanos y había estudiado, es para poder ser nosotros salvos, porque ya, así mismo Dios lo había puesto. muy bien, pero vamos a ver. Una cosa, está muy bien lo que has dicho, nada más una cosa, que no es lo que he preguntado, ¿ya? No es de lo que estamos hablando. Lo que estamos preguntando es lo siguiente. Sabemos cómo fue el bautismo del Señor y sabemos que ese momento, ese evento, marca el inicio de su ministerio, de su vida pública, ¿no es cierto? De que pasa de ser alguien, un ciudadano más, por así decirlo, alguien desconocido, a ser el Señor Jesús, a ser el maestro, a ser él, ¿ya? A comenzar su vida, su ministerio, ¿ya? La pregunta que les hago es, ¿por qué creen ustedes que tuvo que ser así? ¿Era ¿Qué- una profecía que tenía que ser cumplida? ¿Cuál? La- bueno, no sé con respecto exactamente al bautismo, pero cuando dice aquí que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Pero ya, llamará su pero ya nombre nació Jesucristo. Emmanuel, no sé, esa me... Ah, ok, muy bien, una profecía podría ser, ok, pero no, en realidad no hay, ¿ya? ¿Ya? Porque si así fuera, tendríamos que ver algún profeta, alguna parte de la Biblia del Antiguo Testamento en donde diga, ¿no? Y el Mesías o alguna cosa así que diga, será bautizado y descenderá el Espíritu y habrá una voz. Alguna cosa así, ¿no? Tal. Pero no la hay, ¿ya? No la hay. ¿Por qué más? ¿Qué más se les ocurre? Dianita. Shabbat Shalom, porque, bueno, Jesús ya lo va a decir posteriormente, ¿no? Es necesario que nazcan de nuevo del agua y del espíritu. Ya. Entonces, Jesús nos da ejemplo con eso y también porque si Juan preparó el camino, Ujú. y Juan dijo que se arrepientan, ¿no? Y llamó al arrepentimiento y de qué manera se expresaba eso o se daba evidencia pública de un cambio a través del bautismo en agua. Y Ujú. también qué es lo que ocurre cuando Jesucristo es bautizado, que hay esa voz audible y dice, Ajá. y da testimonio y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ujú. Entonces, es como que es embestido de poder y de autoridad para ejercer su ministerio. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pero fíjense la pregunta, ¿por qué creen que tuvo que ser así? O sea, ya sé que hubo una voz, ya sé que todo lo más, pero ¿por qué tuvo que ser así? ¿Qué creen ustedes? Porque había mucha gente alrededor, eso tiene algo que Porque, ver. ¿Les doy? porque, Josuecito, porque y hermanos, porque antes que Jesús se dé a conocer, apareció Juan el Bautista, de él estaba profetizado, ¿no? Ujú. Que vendrá para preparar el camino del Señor. Y había ya profecías respecto de eso. Y él ya estuvo bautizando a la gente, muchas gente que se bautizaba y todo. Entonces él ya era una figura conocida como un maestro de Israel que bautizaba a la gente. Y justamente cuando el Señor Jesús llega a este maestro reconocido, conocido allí, entonces
él le dice, él le proclama, este maestro le proclama y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ujú. Entonces hace una enunciación, pero extraordinaria, que concuerda con todas las profecías que se habían dado del Señor Jesús. Sí, Y claro. él, que no necesitaba bautizarse, él da ejemplo a la gente de sujetarse a ese maestro que les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Ujú, entonces cuando le ve, y él ya lo dijo, ¿no? Que él no es digno de desatar la correa de su calzado ujú. así arrodillado, encorvado. Ahí yo no soy digno, dijo. Él es más grande que mí y todo eso. Y entonces, allí está cuando él le proclama, y además de eso viene también con señales del cielo, ¿no? Que el Espíritu Santo desciende también y la voz del cielo que audiblemente para toda la gente que esté allí y el sujetarse al maestro que estaba bautizando, entonces son señales claras, incontrovertibles, de que era el Salvador del mundo, de Ujú. que era no un predicador o profeta más que venía, sino que era el esperado, era el Mesías a quien el pueblo estaba esperando. Muy bien, muy bien. Yamilet nos dice también algo interesante que ya lo voy a decir. Y fíjense ustedes. Era un evento público propicio como para que se dé a conocer Jesús y se propague la información. Ujú. Ok, de acuerdo. Lo que dice mi esposa, no sé si lo escucharon, es que básicamente eran las condiciones adecuadas para que se haga público. Hay una razón más básica, digamos. Hay algo más obvio que eso. Ya, una cosa más que son de esas cosas que hace tiempo no tenemos, ¿no? Hay una cosa, pregunta, ¿cómo así en su tiempo le hacían caso a Isaías? ¿O cómo así le hacían caso a Jeremías? ¿O por qué la gente le hizo caso a Moisés? ¿O a cualquiera de los Eran profetas? profetas reconocidos, eran ¿Pero por qué? profetas reconocidos. ¿Pero por qué le reconocían? Porque Dios le enviaba, Dios les... Exacto, ahí va, exactamente, porque hubo un momento de su vida en el que Dios se manifestó y eso se hizo público a la gente y la gente reconoció que esa persona tenía un vínculo directo con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Igual la gente Eso, está reconociendo que Jesús tiene un vínculo. eso está pasando aquí, si lo vemos. Más o menos lo que dice Yamilet, afirmar con señales que él era, dice, del verbo con Dios del cual habla Génesis. De manera un poco más sencilla, ¿no? Lo que está diciendo es, esto está pasando así porque tenía que haber un testimonio público de que Jesús tenía un vínculo directo con Dios. ¿Sí me explico? Esa es la razón, ¿no les parece? De ahí que la voz, ya vamos a ver ahora, ¿no? Le diga, tú eres mi hijo. Si lo vemos, el amado, en ti tengo complacencia. Todo ese mensaje de ahí y descendiendo el Espíritu en forma paloma y todo lo demás, eso no denota otra cosa así. De una manera muy sencilla, denota que tiene un vínculo directo con Dios, pues, o no. ¿Sí o no? Esa es la razón más sencilla, más sencilla detrás de todo esto. Y fíjense ustedes que, además, una cosa muy interesante, hagamos cuenta que somos un hermano gentil de la época, hagan cuenta que somos Teófilo, ¿ya? Y que tenemos historias, que tenemos ahí, digamos, en la mente más o menos cómo fue esta historia, pero me llega este Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Digamos, y la introducción que me hicieron a este texto es, muchos han tratado de poner en orden, ahora yo te voy a contar cómo pasó. Y le voy a dar sentido, acuérdense eso. Fíjense ustedes a lo que se limita a contar Lucas. Aquí, fíjense, incluso, ni siquiera le nombra a Juan. Si notamos, a diferencia, los que nombran a Juan y ponen y fue bautizado por Juan, es Mateo y especialmente Marcos. Pero Lucas no menciona a Juan. En el preciso episodio del bautismo, no lo menciona Juan. Solamente lo sitúa al Señor
siendo reconocido por una voz del cielo, diciéndole, tú eres mi hijo, el amado. Esto, más allá de lo que significa cada palabra y todo lo demás, a los ojos de cualquier persona, a los oídos, a los ojos de cualquier persona que estaba ahí, ¿qué hubieran deducido cualquier persona? Lo más básico, lo más rudimentario que cualquier persona pudo haber entendido a partir de ese evento es, este es un hombre que tiene una relación, un vínculo directo con Dios, ¿o no? Así de manera muy sencilla, ¿ya? Sin complicarnos mucho la vida. Eso es el mensaje que está detrás de este episodio, al menos como Lucas lo redacta. Porque acuérdense que el énfasis de Lucas es, digamos, ponerle un sentido a lo que hay. El objetivo, en cambio, por ejemplo, de Marcos, cuando presenta el bautismo del Señor Jesús, ahí sí lo menciona. He aquí, eso dice Mateo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se bautiza y todo lo demás. Pero por el objetivo y la tónica que tiene Mateo. Lo mismo la tónica que tiene Marcos. Lucas no. Lucas tiene otro sentido, otro énfasis. No que el otro no haya pasado, sino que el énfasis que pone Lucas es algo que no siempre, que está ahí y que parece que es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio hasta que nos preguntan, ¿no? Y es esto, es establecer que Jesús tenía un vínculo directo, cual hijo, con Dios. Lo cual le pone, si se quiere esto ya entendiéndole un poco más, lo pone al nivel más arriba, si se quiere, de cualquier profeta. Es decir, si ya con Juan había la certeza de que era un profeta del Señor, con el Señor Jesús cuando habla que eres mi hijo, es alguien mucho más y que tiene un vínculo cuasi paternal con Dios, de lo cual Dios nunca habló con ninguno de sus profetas. Si lo vemos, ese es el objetivo principal de este evento, al menos como lo presenta Lucas. Y ya si vamos a cómo lo presenta Marcos, tiene otro énfasis. Si lo vamos a ver cómo lo presenta Mateo, tiene otro énfasis. Pero cómo lo presenta Lucas, tiene este. ¿Ya? Ahora sí, viendo poco a poco, porque las particularidades que incluye aquí Lucas son muy interesantes. Primero, como bien lo notaba mi esposa, aquí se hace un vínculo como un prerequisito. Hay un prerequisito aquí para que Jesús se bautice según Lucas, ojo, según Lucas, que no está que no está, digamos, como tal en otros evangelios. Y es lo que dice, aconteció que, habiéndose bautizado todo el pueblo. En la Reina Valera, ¿cómo le ponen? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Eso, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Entonces, claro, la relación de la Reina Valera hace pensar como normalmente nos imaginamos el episodio, ¿no? O sea, Juan el Bautista bautizando un montón de gente y entre ellos viene Jesús y destaca, ¿no? Pero como lo redacta Lucas es diferente. Dice, habiéndose bautizado todo el pueblo. ¿Ya? Ahora, pregunta, este dato, si fuera así, ¿sería correcto? ¿Sería certero? Habiéndose bautizado todo el pueblo. No todo el pueblo. No, no es correcto. Porque no todo el pueblo se bautizó. A menos que entendamos que Lucas está utilizando la palabra pueblo, no en el sentido del pueblo judío, el pueblo de Judea, sino el pueblo. ¿Sí me explico? Es decir, el prerequisito, el requisito digamos que resalta Lucas es que una parte del pueblo, ¿cierto? O el pueblo suficiente, digamos, sea bautizado antes. O sea, el pueblo. O sea, que se identifique el pueblo. Como bien lo decía, alguien lo dijo, un hermano lo dijo antes, que se identifique con el pueblo. Pues sí, pero antes de Jesús identificarse con el pueblo, había que identificar al pueblo. Y esos eran los que eran bautizados por Juan. Esos eran los que estaban comenzando a caminar de nuevo como correspondía. Y ahí es cuando dice, habiéndose delimitado el pueblo, en otras palabras, ¿ya? Que es hablando en términos de Isaías, habiéndose enderezado la senda, habiéndose enderezado el camino, Jesús también fue a caminar por ese camino. Lo vemos.
¿ya? Entonces, esto es un vínculo, digamos, una interconexión interna que es muy inteligente que hace Lucas, ¿ya? Evidentemente no está diciendo que se bautizó ya todo el pueblo, porque sería incorrecto, sería algo impreciso. Pero no, lo que está diciendo es el pueblo. Es decir, todos aquellos que debían ser bautizados hasta ese momento, los que estaban retomando las sendas, por así decirlo, ya se habían bautizado, entonces vino. Para que Jesús se identifique ahora con dos aspectos. Ahí sí, uno, con Juan el Bautista, y dos, con ese pueblo. Fíjense, y ahí sí, Jesús entonces a partir del bautismo viene siendo parte de esa nueva línea, digamos, reinaugurada o retomada por Juan el Bautista y todos los que se bautizaron incluso antes que el Señor Jesús. Si lo vemos, de ahí una vez más la importancia de Juan el Bautista. Sin Juan el Bautista no había tal ministerio del Señor Jesús. Lo vemos, ¿ya? Fíjense, por eso es que es bien interesante ver. Nosotros, por lo general, saltamos a la voz, a la paloma, ¿no? Y no, lo anterior es tan importante como lo otro. Dato interesante también que añade Lucas es orando. Los demás evangelios no lo ponen. Y esto presenta una parte muy reflexiva del Señor Jesús, que va a ser uno digamos, de las características que le imprime Lucas al Señor, que de vez en cuando le va a presentar orando. Es decir, reflexionando, meditando y tal. Entonces, esto fue un momento muy reflexivo para él. Ahora imagínense ustedes, a veces uno piensa, porque esa es una cosa, a ver, porque nosotros a veces pensamos, ¿no? Como lo comentaba Miguelito y como a veces lo enseñan, ¿no? Jesús no tenía pecado, pero como el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado, entonces Jesús de alguna manera tuvo que reconocer que tenía pecado, pero cargaba, pero sí, pero no, pero... Explico. Y no es por ahí, no va por ahí el asunto, porque es un camino, sí, es un callejón sin salida, ese tema nos entra en un bucle. Y no, hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Pero sí tenía pecado, pero llevaba, pero no, pero el bautismo no va por ahí. Esta palabra de aquí, de orando, explica mucho el tema. Y como al menos Lucas nos invita a imaginarnos, si se quiere, ese momento, no es necesariamente como lo hacen las representaciones, ¿no? Las películas, dibujos o lo que fuera, de que entra Jesús de pronto así y se hace una aura, ¿no? Todos le abren paso de pronto y entra Jesús. Y ahí tienen una discusión con Juan el Bautista y Jesús se introduce en el agua y todo es un momento muy así, ay, no sé, una luz que desciende y le ilumina y algo así, no, no necesariamente. Más bien imaginémonos al Señor Jesús entrando en el agua, tomando la batuta, caminando por la senda que ya estuvo preparada, descendiendo a las aguas como decimos ahora, ¿no es cierto? Y nada tiene que ver con el pecado, lo que él está haciendo es caminando lo que ya estaba andado, por donde estaba dirigido, por donde tenía que andar, lo que ya fue preparado, ¿ya? Y cuando le presentan orando, imagínense ustedes un momento de alta reflexión del Señor Jesús, ¿ya? De alta reflexión del Señor Jesús ahí, o sea, imagínense un Señor Jesús ahí reflexivo, o sea, un Señor Jesús concentrado, por así decirlo, ¿no? Y en ese momento se abre el cielo y dice que descendió, y esto es algo muy interesante que solamente Lucas lo pone, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Así lo dice, tal cual. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿ya? Aquí Lucas lo que intenta, o al menos da una seña, es que dice como paloma, ¿ya? Los demás evangelios dicen, descendió el Espíritu Santo como paloma. Pero aquí Lucas le añade en forma corporal, ¿ya? Esto, una vez más, ha de entenderse de una manera muy, 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 muy reflexiva, digamos, o sea, hay que meterle mucha cabeza para tratar de entender esto. Porque primero nos ponen un problema, ¿no? Los demás ya nos decían como una paloma, y si es que solamente se decía como una paloma, era fácil entender el tema de que, bueno, como aletea una paloma, ¿no? Entonces es un viento y tal, y algo así pasaría. Pero aquí Lucas nos complica la cosa, porque nos dice que descendió de forma corporal. ¿Y ahora cómo hago eso? ¿Ya? Y si es que yo lo tomo así literalmente, y por un lado esto, para que vean que con esto incluso se refuta lo de la Trinidad, tendría que decir que el Espíritu Santo tiene cuerpo.
¿Me explico? Porque así dice. ¿Ya? ¿Y qué puedo decir si así dice? Entonces tendría que haber un cuerpo, o sea, un Espíritu Santo, no es espíritu, sino cuerpo. ¿Ya? Entonces, para que veamos que incluso eso de la Trinidad por ahí no va. Pero volviendo acá, ¿cómo explico yo esto de que vino en forma corporal como paloma? Hay un asunto y hay una clave para entender esto. Y es que no hay que hacernos tanto lío con entenderlo en forma corporal, porque si yo me quedo ahí, la cabeza hace cortocircuito. No, el asunto es entenderle como paloma. Ahora, ¿cómo como paloma? El asunto es que aquí hay muchas cosas y por mucho tiempo se ha intentado dar interpretaciones de esto de cómo es esto de como paloma. Porque hay al menos hay tres menciones de animales, digamos, o de aves, digamos, en la Biblia, ¿no? Tres más importantes. La primera, Génesis, Génesis 2, de hecho, que habla que el espíritu, ¿ya? Revoloteaba sobre la faz de las aguas antes de que el Señor comience a meter la luz y todo lo demás en la creación, Génesis 1:2, ¿no? Ahí dice que el Ruach de Elohim revoloteaba como un pájaro, ¿no es cierto?, sobre las aguas. ¿Ya? El asunto es que ahí no dice paloma. ¿Ya? Luego, la segunda mención que se hace de una paloma, y ahí sí es una paloma, es con Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Con Noé, cuando terminó el diluvio, manda primero un cuervo y no viene, después manda una paloma y viene con una rama de olivo. Viene eso. Eso es como un anticipo de una nueva creación. ¿Ya? Y el tercer momento en donde se menciona, que es muy importante que se menciona a un ave, digamos, a un ave, es en Deuteronomio, cuando les dice a los hijos de Israel el Señor, yo les cargué sobre alas de águila. Pero una vez más, ahí se menciona un ave, no es una paloma, es un águila. ¿Ya? Entonces, el asunto es que, esto, ¿por qué les menciono? Porque de pronto puede ser muy fácil y a veces la intuición de uno es como buscar ahí en la Biblia, ¿no? ¿Dónde aparece la palabra paloma? Y ver qué relación tiene, ¿no? Pero no. Luego, por ejemplo, también para que ustedes lo vean, ¿no? Como a veces uno ya es mecánico en las cosas, uno puede sentirse tentado a ver en comentarios y en la filosofía judía, ¿no? De cómo se entiende. Y si es cierto que hay en algunas menciones de que se le entiende al Ruach, ¿no es cierto?, como un ave. Pero la mayoría de veces que se le relaciona con un ave no es con una paloma, sino con una tórtola. ¿Ya? Y es por el sonido más que por el volar. Es por el sonido, es por el murmullo que hacen las tórtolas. ¿Ya? Por el cantar que hacen las tórtolas, ¿no? Por el cantar que es medio suavito, así tal. Ese por eso le relacionan. En la filosofía judía, el asunto es que esas enseñanzas son posteriores a esto. Entonces el asunto, digamos, y todo esto para que veamos que esto es solamente una forma de cómo Lucas y los autores del Nuevo Testamento encontraron la forma de decir que vino de una forma tangible, de una forma evidencial. Algo así como lo que después diría Lucas mismo en Hechos. Cuando se derrama el Espíritu ya no lo relaciona como una paloma, lo relaciona con lenguas de fuego. ¿Ya? Que fue algo que lo vieron todos, digamos. Lenguas de fuego ahí. ¿Ya? Acá en cambio viene en forma corporal como paloma. Entiéndase, no, digamos, para no hacernos lío, entiéndase, vino de una forma evidenciable, ya de una forma atestiguable, digamos, de una forma demostrable, que era como paloma. ¿Ya? Ojo que no dice vino una paloma, y menos una paloma blanca. ¿Ya? No dice así. Dice que el Ruach y es más, vale la pena decirlo. Aquí, según Lucas, añade la palabra santo, ¿no? Espíritu Santo. En cambio, en los otros evangelios, especialmente Marcos, aparece solamente vino el Espíritu. ¿Ya? Aquí Lucas añade santo. ¿Ya? Y dice en forma corporal como paloma. Y además dice sobre él. Lo cual, fíjense ustedes, que también es una cosa más. Digamos que añade algo más. ¿Ya? Y esto nos enseña que justamente a veces leer por partes y fraccionado presenta estas complicaciones. Y hay momentos en donde toca leer completo y ahí se entiende y se da el sentido más correcto, más adecuado, ¿no? Si yo leo solamente y descendió sobre el Espíritu Santo y me leo hasta ahí, puedo decir un montón de cosas. Ah, pero es que dice en forma corporal, híjole, me hago un lío. Después como paloma y después sobre él. El asunto es que entendiéndole todo tiene mayor sentido.
Y justo hice a propósito esto para que veamos cómo a veces uno solito se pone el pie, ¿ya? Porque a veces se sigue un modelo de estudio que en algunos casos sirve, pero no en todos. Este es un versículo en el que no se debe seguir eso y seguir ese modelo de estudio, digamos, no es estrategia, porque en algunos casos sí sirve, ¿no? De ir palabra o texto por texto, ¿no es cierto? Aquí no funciona y más bien confunde. ¿Por qué? Porque la frase venir o descender el Espíritu Santo sobre alguien, es la forma de decir que tenía un vínculo directo con Dios. Cuando vino el Espíritu sobre Elías, cuando vino el Espíritu sobre Moisés, cuando vino el Espíritu sobre, ¿ya? ¿Eso qué significaba? Que tenía una conexión directa con Dios que le daba la potestad para hacer todo lo que Dios le mandaba. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir esto de en forma corporal como paloma? Que fue tangible, que fue evidenciable, que eso se pudo ver. O sea, que no fue lo que quiere decir esto, además de que por una razón. ¿Y por qué lo añade así? Incluso por cómo está redactado. Porque si ustedes revisan de pronto el Evangelio de Marcos, de este pasaje, van a ver que especialmente en la fórmula que le dice, ¿no es cierto? Le dice, este es mi hijo amado, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿ya? Y algunos dicen que a propósito de eso, por cómo está redactado, se puede entender que incluso pudieron haber entendido que eso fue una visión del Señor Jesús, ¿ya? Que eso no fue vívido, sino que eso fue algo que él lo experimentó, ¿ya? Y que después se lo contó a alguien más, a sus discípulos y demás. Es decir, que había duda, quiero decir, es como que supongamos que esto lo deja así clarito Lucas para que no haya duda de que esto pasó y se vio. A diferencia de cómo está redactado en los otros evangelios, que puede dar a dudar de que, o puede darse a la interpretación de que ese evento, especialmente del Espíritu descendiendo y de la voz en el cielo, haya sido apenas una visión del Señor Jesús. ¿Me explico? Por cómo está redactado. Pero cuando aquí Lucas lo pone en forma corporal, lo que está diciendo entre líneas es, esto fue vívido, esto pasó, y no fue una visión de Jesús. Esto se vio, esto se escuchó, ¿de acuerdo? Y luego, la segunda parte de esto, de que dice, y vino una voz del cielo, acordémonos una vez más, que esto de una voz del cielo es un concepto que ya existe, que existió desde siempre, que esto hasta ahora en hebreo se le llama la bat kol. Ya aquí le voy a poner entre paréntesis, ¿no? La bat kol. Bat kol literalmente significa hija de la voz, ¿ya? Hija de la voz o que básicamente vendría siendo una repetición o un eco de la voz divina. Eso quiere decir. O sea, es un eco, es una repetición de algo digamos, del momento en el que Dios se pronunció con los hombres, se manifestó hacia los hombres con su voz. ¿Ya? Eso es. Y eventos de Bat Kol, ¿no? En la literatura judía hay un montón. ¿Ya? Y aquí hubo una voz del cielo. Y fíjense ustedes una vez más. Aquí el asunto es que si él se está bautizando y se nota que viene el Espíritu Santo sobre él, ¿ya? Además hay una voz que lo refuerza y dice, tú eres mi hijo, el amado. Vale la pena decirlo, ahí no dice, tú eres mi hijo amado. Aquí al menos como lo dice Lucas, dice, tú eres mi hijo, el amado. En griego que dice, ho agapeton o alguna cosa así. El amado, ¿ya? En ti tengo complacencia. Y esta última parte, vale la pena decirlo, es una traducción o una adaptación de lo que dice Isaías 42:1. ¿Ya? Esta parte de tengo complacencia. Hay hermanos como el hermano Eric que suele decir que estas partes, que este pasaje suele ser un compilado de algunos salmos y todo lo demás. Y algunos especialmente lo relacionan con el Salmo 2 o con el Salmo 9, si no me equivoco. Pero en realidad el Salmo 9 es más bien un salmo mesiánico, pero que habla del siervo sufriente como le conocemos. No tanto con lo que está pasando aquí, porque además hay una cosa muy, 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 muy interesante que marca justamente y tiene que ver con lo que les decía al inicio. Cuando en la época de los profetas y demás antes, ¿no? Había digamos, Moisés no fue Moisés, sino desde que tuvo
una conversación con Dios y le dio un mensaje, ¿no es cierto? O sea, hubo una conversación ahí que le dijo, tú veías esta cosa, ¿cierto? Y desde ahí, desde que tuvo ese encuentro, comienza la vida de Moisés como profeta, liberador, todo lo demás. Abraham, por ejemplo, tampoco fue Abraham, sino desde que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y cualquier profeta, cualquier persona no se convirtió, digamos, en profeta o pasó a ser profeta o algún personaje importante, sino desde que Dios le dijo tal cosa. Lo que quiero decir es, fíjense ustedes, el hecho de que Dios hable con una persona denota, o sea, marca el inicio de su vida pública, de su ministerio. Y si ustedes se acuerdan, en toda la vida del Señor Jesús hubo dos momentos en donde hubo una voz del cielo. La primera es aquí en el bautismo. ¿Se acuerdan cuál es la segunda? ¿En la transfiguración? Muy bien, la transfiguración. Pequeño detalle, aquí como organiza la historia Lucas, fíjense, aquí Jesús está por comenzar su ministerio en Galilea. Y, por otro lado, cuando, cuando aparece lo de la transfiguración, en cambio está por comenzar su camino rumbo a Jerusalén. Si lo vemos. Entonces, fíjense, en la vida del Señor Jesús hay dos momentos muy cumbres, en donde hay una bad call. Y siempre que hay una bad call, siempre que hay una voz del cielo, es porque va a comenzar una parte de su ministerio. Eso es algo importantísimo, ¿ya? Entonces, fíjense, especialmente en la vida del Señor Jesús, como en la vida desde siempre, como para que vean que Dios nunca fue, digamos, extraño, o con el Señor Jesús fue, digamos, auténtico y fue original. En realidad, como vemos, está retomando las prácticas de antiguo, de cómo señalar, de cómo identificar a alguien que viene del Señor, de cómo identificar a alguien que es auténtico. Primero, fíjense ustedes, porque el Señor Jesús retoma la senda marcada por alguien, y segundo, porque hay una voz que lo señala. Si lo vemos. Y ese primer diálogo, por así decirlo, esa primera aparición de la voz del Señor respecto de alguien, es lo que marca su ministerio. Ya les digo, y si no, hagan cuenta de todos los profetas, van a ver que hay algo así. No es que se levantó alguien y dijo, voy a ser profeta. No, siempre hay un momento en donde hay un llamado, por así decirlo. Donde hay un momento en donde Dios dispone que, en el caso de los profetas, de las personas, ¿no?, comiencen su ministerio. Aquí con el Señor Jesús no fue diferente. Cuanto más Él, o sea, aquí hay un razonamiento del cuanto más, ¿no? Si con los profetas humanos que estaban al servicio de Dios, Dios usó así, ¿no? Hizo así, de llamarlos, todo lo demás, tener una conversación y tal, ¿no? De darles un encargo y que eso sea el punto de partida de todo lo que iban a hacer, ¿no? Cuanto más con Él mismo. Si lo vemos, entonces esa es la importancia detrás de esto, ¿ya? Más allá del mensaje. Y es cierto que le está identificando aquí con tú eres mi hijo, ¿ya? Tú eres mi hijo. Ahora imagínense ustedes que la voz del cielo, porque ahora, una vez más, esto, como les digo, hay que entenderlo desde la lógica del pueblo de la época, que para la época, ¿no es cierto?, Dios era uno. Dios, o sea, no concebían Dios dividido, fraccionado, ni múltiple. Dios era uno. Y que hay una voz del cielo que diga, tú eres mi hijo. En otras palabras, el cielo diciéndole, tú eres mi hijo. Si lo vemos, o sea, ¿eso qué representa? Como ya lo vimos, un vínculo único, un vínculo por demás cercano, ¿ya? El amado, además. Ya, si ustedes quieren, ahí hay un guiño al nombre mesiánico de el amado, ¿se acuerdan ustedes? Tú eres mi hijo, guiño, guiño, el amado. ¿Ya? Y dice, en ti tengo complacencia. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, más allá del significado, de lo que podamos determinar qué significa cada palabra y todo lo demás, hay que ver el contexto general, como decir, el metalenguaje de todo, y es que está marcando el punto
de inicio del ministerio del Señor Jesús, de una manera súper trascendental, retomando la forma de antaño. Lo vemos, es algo hermosísimo ver cómo comienza el ministerio del Señor Jesús así. Y este episodio de aquí, vale la pena decirlo, hay que leerlo de la mano de la genealogía, como lo presenta el Evangelio de Lucas. ¿Ya? El Evangelio de Lucas. Y esto tiene una contraparte, por así decirlo, un paralelo con la genealogía que presenta el libro de Mateo. De hecho, el Evangelio según Mateo comienza con la genealogía. De hecho, así comienza, ¿no? Este es el libro de la genealogía de Jesús. Y comienza desde Abraham, pasa por David y demás, y el tiempo del exilio. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita estoy hablando un poco de memoria porque de pronto con la mayoría hemos ya estudiado el libro de Mateo y en su momento lo vimos. ¿De acuerdo? Incluso con los problemas que trae esa genealogía. Ahora, la de Lucas tiene más problemas. ¿Ya? Tiene más problemas por una razón. Primero, porque la de Mateo, si ustedes se acuerdan, está organizado en 3 bloques de 14 personas cada uno. ¿No es cierto? 14 desde Abraham a David y de David hasta el exilio 14 y desde el exilio hasta el Señor Jesús 14. 14 generaciones, ¿no es cierto? 14 personas. ¿No es cierto? El asunto es que aquí Lucas rompe eso, ¿ya? Y no tiene un esquema de 14, o sea, de 3 bloques de 14. Aquí lo que hace Lucas, si bien no parece no seguir ningún esquema, sí se puede agrupar en grupos de 7. ¿Ya? Y por eso me he permitido poner ahí en este documento a manera de tabla. ¿Ya? A manera de tabla. Y hay 11, si no me equivoco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. 11 filas, por así decirlo, de 7. O sea, 11 por 7, hay 77 nombres. Contando el del Señor Jesús y con el último al que se relaciona es Dios, habría 78 nombres. ¿De acuerdo? Y aquí comienzan las cosas. Vamos a leer, ¿no? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Aquí sobre la edad del Señor Jesús hay mucho debate, ¿ya? Porque a esto de como de 30 años, ¿ya? Algunos entienden y lo que normalmente hemos dicho es que 30 años igual la edad de Jesús, ¿no? Incluso hasta de manera popular ya en la gente actualmente, cuando alguien cumple 30 años dicen tengo la edad de Jesús, ¿no? ¿Ya? Pero lo que en realidad dice aquí es que tenía como 30 años, ¿ya? Es decir, y es más adelante hay otro pasaje en donde se dice, por ejemplo, que cuando comienza ya a ser público, comienza ya a sanar y todo lo demás, a hacer su ministerio, muchas personas al inicio se preguntan y dicen, ¿cómo esta persona no tiene ni 40 años y hace tales cosas? Entonces, algunos entienden que posiblemente el Señor Jesús comenzó su ministerio de más de 30 años. ¿Ya? Y algunos incluso se atreven a sugerir que estaría más cerca de los 40 que de los 30. ¿Ya? Y eso, fíjense ustedes, tendría incluso mucha más razón. ¿Ya? Tendría mucho más peso, porque una persona más adulta tiene mayor madurez, al menos ante los ojos de la gente. ¿De acuerdo? Eso, pero como dato nomás. Entonces, primero que aquí es un dato, digamos, muy ambiguo, ¿no? Como de 30 años, no dice era de 30 años. No, tenía como 30 años. O sea, por así decirlo, si que ustedes quieren leerlo con temor a equivocarme, podríamos leer algo así como estaba en sus 30. ¿Ya? O sea, puede tener 31, 32 o 38, por así decirlo, ¿ya? Y parecería que estaba más cerca de los 40 que de los Una 30. pregunta, José. Sí, Pero yo he escuchado que Jesús, por ejemplo, murió a los 33 años. exacto. Pero ninguna parte de la Biblia te dice que murió a los 33. No hay parte bíblica que diga eso. ¿No? De hecho, el ministerio del Señor Jesús, al parecer, y bueno, ¿por qué se dice de 33 que murió? No, ¿por qué se dice? Primero porque el Evangelio, los Evangelios dicen este dato, ¿no? Como de 30 años, algunos asumen de 30 años, ¿no? De 30 Primera a cosa. 33, lo que suelen decir. Sí, y segunda, pero ¿por qué de 33? Por una razón, porque se supone o se entiende normalmente que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Porque en algunas partes del Evangelio se mencionan 3 Pascuas. Entonces, como hay 3 Pascuas, ¿ya? Especialmente en Juan, si no me equivoco, entonces dicen mínimo 3 años. ¿Ya?
Y de ahí se deduce que murió de 33. Pero no. Porque incluso parecería que el ministerio, la vida pública del Señor Jesús fue mucho menos. Posiblemente año y medio por ahí. No fueron 3 años. Fue mucho menos. Al parecer estuvo solamente 2 Pascuas, ¿ya? La primera que se menciona por ahí y la segunda cuando ya murió. Entonces, al parecer, y esto les digo, todavía no lo he verificado como tal, pero al parecer el ministerio del Señor Jesús no fueron 3 años. Parece que fue poco menos, ¿ya? Hay quienes incluso ya un poco más de los que les gustan los números intentan justificar que el ministerio del Señor Jesús fue de 70 semanas, vaya y venga. Pero el asunto es que parece ser, eso sí, que fue menos tiempo que 3 años. Fue menos de 3 años. ¿Sí? Eso. Entonces el Señor Jesús no habría muerto de 33 por esa razón. Eso. Entonces, bueno, vamos con la genealogía entonces. Dice Jesús, según se creía, era hijo de José, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Aquí primero vale la pena decirlo, ¿no? Aquí es muy, muy interesante este dato que lo pone Lucas, ¿no? Sabemos que Jesús no es hijo de José, pero nos aclara, según se creía, según se suponía de José. Y lo interesante es que aquí Lucas toma a José para hacer todo este linaje, ¿ya? Y fíjense, dice, aquí he suprimido a propósito, digamos, las palabras hijo, ¿ya? Para que me cuadre la tabla un poco y no hacerlo muy chiquito, ¿ya? Pero ustedes sepan que antes de cada D hay la palabra hijo, ¿ya? Entonces, dice, según se creía de hijo de José, ¿no es cierto? José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, de Semei, de Josec, hijo de Joda, hijo de Joanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmadam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Sala, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de me confundí, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver. Primero, sobre esta genealogía, como ustedes ven, como les contaba, hay 78 nombres, ¿ya? Y vamos a ver, primero lo que más y con lo que normalmente se le suele contrastar es con la genealogía que brinda Mateo, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver ahí, pueden tener a la mano su Biblia, podrán darse cuenta que coinciden solamente los nombres que están aquí en verde, ¿ya? En esta tabla he puesto los nombres que coinciden en ambos evangelios en verde, ¿ya? Y dado que la genealogía que presenta Mateo comienza con Abraham, coinciden todos los que están desde Abraham hasta David, básicamente, excepto dos, este Admin y este Arni, no se sabe muy bien de dónde se sacó Lucas de estos nombres, ¿ya? Porque estos no concuerdan, ¿ya? Los nombres originales, como aparecen especialmente en el libro de Crónicas y demás, son otros, ¿ya? Pero tan bien atestiguado están estos dos nombres así, ¿ya? Que se prefiere mantenerlos así. Sin embargo, vale la pena decirlo, estos dos nombres estarían mal, ¿ya? Estarían mal y según el libro de Crónicas y demás, son otras personas. Pero fuera de ellos, todos los que están en verde, desde Abraham hasta David, coinciden con Mateo, ¿de acuerdo? Y también coinciden con mencionar a Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿ya? Lo relacionan ahí. ¿En dónde discrepan? Ya, primero, en que la genealogía de Lucas se va hasta Adán, ¿ya? Se va hasta Adán.
sea, de Abraham retrocede hasta Adán. Y bueno, otra diferencia es que la genealogía de Jesús, de Lucas, perdón, hecha por Lucas, ¿no es cierto? Va de Jesús hacia atrás, ¿cierto? Va desde Jesús hacia atrás hasta Adán. Pero la genealogía de Mateo va al revés, va desde Abraham hasta Jesús. ¿Ya? Lo presenta al revés. Otra diferencia, ¿ya? Otra diferencia donde discrepan. Zorobabel y Salatiel por ahí, digamos, son la época del exilio, un poco antes, ¿no? Todo, más bien dicho, todo esto es del exilio, ¿ya? O más bien dicho, otra diferencia, antes. Sí, digamos, esto del exilio. De Zorobabel hasta Jesús, ¿no es cierto? Para Mateo hay 14, ¿ya? Para Mateo hay 14 personas. Para Lucas hay 21. ¿Ya? ¿Se me explico? Luego, según Mateo, el abuelo de José, el abuelo de Jesús, según la carne, ¿no? El papá de José sería Jacob, no sería Elí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego, la genealogía según Mateo menciona también a 4 mujeres. Menciona a María, menciona a Rahab, menciona a Ruth y menciona a Tamar. Menciona a 4 mujeres, aquí no, aquí se menciona solo a hombres. ¿Ya? Se menciona solo a los papás. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Ya? Es esta de aquí. Que después de David, si ustedes pueden leer, ustedes pueden ver, tienen ahí a la mano el libro de Mateo, Mateo 1, pueden ver después de David, a quién se le menciona, o sea, de David, de quién fue hijo quién, no sé si me explico, o sea, va la línea, ¿no? Isaí, bueno, Obed, Isaí, David, y después sigue alguien más en Mateo, pueden verle quién es. Ya. A ver, aquí dice, Isaías engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, Ujú. de la que fue Muy bien, mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías hasta a ahí, Asa. hasta ahí. Entonces, fíjense, David, ¿quién engendró a quién? David engendró, dice acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Isaías engendró al rey David. David engendró a Salomón. Muy bien, a Salomón. Fíjense ustedes. En cambio aquí, ¿le mencionan o no Salomón en Lucas? No, No, ¿a no. quién le mencionan? A ver. David dice, hijo de David, hijo de Isaí. Antes. Y le llaman acá hijo de Natán, dice antes. Exactamente. Natán, Natán. hijo de David, David, hijo de Exactamente. Isaí. Muy bien. Natán. Ahora, pregunta, ¿Natán fue hijo de David? Sí fue hijo. ¿Ya? Y Natán fue el tercer hijo de David. Pero no fue rey. Aquí es donde más discrepa la genealogía del Mateo con la genealogía de Lucas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Y aquí viene una cosa una vez más. ¿Cuál es el objetivo de cada libro? El objetivo del libro de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías desde el inicio, como presentarlo como la simiente de Abraham. Por eso comienza desde Abraham y termina en Jesús. Y con los múltiplos que hace Mateo de 3 grupos de 14, ¿no? 14 generaciones de ahí desde Abraham y hasta David, y de David hasta el exilio, y del exilio hasta Jesús hay 14. Entonces es una forma muy como cuadrada, digamos, muy cuadradita, ¿no? Muy cuadradita, muy organizada, hecha a propósito, digamos, no modificada, de presentar así el Señor Jesús, como decir que hay un orden. Y además también, digamos, la genealogía, fíjense ustedes, que hace Mateo, lo liga a 3 personajes importantes. El primero a Abraham, obviamente, el segundo a David y el tercero a Zorobabel. ¿No es cierto? Son esos 3 personajes más importantes a los que los liga, a los que los vincula, ¿ya? Abraham por obvias razones, a David, al rey David, que además lo menciona, el rey David, y después también con Zorobabel y todo lo demás, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ese es el énfasis de Mateo. El énfasis de Mateo es presentar al Señor como Mesías desde el versículo 1, ¿de acuerdo? En cambio, la genealogía de Lucas discrepa, ¿ya? Discrepa por una razón, digamos. La razón en realidad habría que preguntarle directamente a Lucas.
Pero como Lucas ya no está con nosotros, ¿no es cierto? Al menos vivo, ¿no es cierto? Resulta que es un poco complicado eh, saber a ciencia cierta por qué y de dónde, porque vale la pena decirlo también. Por ejemplo, todos los nombres que se mencionan desde José, ¿no es cierto? Con el abuelo, desde Elí hasta Reza, no se sabe de dónde se sacó. Y lo mismo vale la pena decir de la lista de Mateo, desde el abuelo, desde el papá de José, que sería en ese tiempo Jacob, ¿no es cierto? Hasta el hijo de Zorobabel en ese tiempo, en el caso de Mateo, no se sabe de dónde se sacaron esos nombres. No se sabe, o sea, se supone o se intuye que habrá habido algún registro, alguna genealogía que tendrían por ahí las personas, pero a ciencia cierta no se sabe de dónde, ¿ya? Seguramente debieron haber sacado de genealogías que tendrían las familias y todo lo demás, seguramente sí, pero discrepa, ¿cierto? Y como discrepa no se sabe de dónde se sacaron, o sea, hoy, actualmente no se sabe de dónde porque no hay, ¿ya? Seguramente en esa época existían y habrán sacado de alguna fuente, quiero decir, pero actualmente no se sabe de dónde, ¿ya? Luego, otro dato interesante, sin embargo, a pesar de que discrepan, coinciden en dos personas, coinciden en Zorobabel y Salatiel. A pesar de que incluso, fíjense ustedes, a pesar de que la de Mateo parte desde David y Salomón, ¿ya? Van a dar también en Salatiel y Zorobabel. Y lo mismo pasa con Lucas. A pesar de que ya no parte con Salomón, sino con Natán, otro hijo de David, termina mencionándole a Salatiel y Zorobabel. ¿Ya? Y eso es otro dato interesante. ¿Ya? Entonces es una cosa de por qué. De por qué les mencionan esto, por qué coinciden en esto si todos los demás de alrededor no coinciden. ¿Ya? Y además hay menos nombres. ¿Ya? Hay menos nombres y por qué coinciden en estos, por qué les tenían que poner estos. Y bueno, Zorobabel, acuérdense ustedes que fue una persona, digamos, designada por el Señor en su momento, que se le atribuye ser descendiente del rey David, ¿ya? Y que fue gobernador de Jerusalén en su momento y por mano de quien se reconstruyó el templo, ¿ya? De hecho, el templo, el segundo templo que nosotros conocemos, del que estaría en pie en tiempos de Jesús, se le conoce como el templo de Zorobabel. Que dicho sea de paso, Zorobabel significa la simiente de Babilonia, porque él nació allá. Es de Zera o Zera Babel. Zera Babel, es decir, la simiente de Babel, de Babilonia. Eso es lo que significa el nombre, porque él nació allá. Pero él regresó junto con algunos, digamos, de los expatriados y finalmente construyó o terminó de construir el templo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces de ahí se intuye que por esa razón y porque se le relaciona como un descendiente del rey David, se le menciona ahí, porque fue una persona muy importante. Pero fuera de eso, fíjense ustedes, estos nombres, desde después de Natán, ¿no? O sea, contando con Natán, hasta Neri, aquí en la genealogía de Lucas, no coincide con, con la de Mateo, y tampoco se sabe mucho de dónde se sacó estos nombres. ¿Ya? No se sabe mucho. Porque, por ejemplo, de la genealogía digamos, no es que no se sabe dónde saca el nombre, corrijo, no coincide con la de Mateo, ¿ya? Y en algunos casos sí no coinciden los nombres, ¿ya? Pero, por ejemplo, de la genealogía de Zorobabel para atrás, por ejemplo, de Zorobabel a Abraham, se puede consultar los primeros 3 capítulos de Crónicas, ¿ya? Y ahí se puede reconstruir un poco la genealogía y algunos nombres coinciden. Es como que un poco reconstruible. Igualmente, por ejemplo, la genealogía de Natán, no, sí, la genealogía en cambio de Abraham, por ejemplo, es fácil reconstruir porque eso está en Génesis 5, ¿no es cierto? Y está también en Génesis 5, del 1 al 32, el 11, ¿no es cierto? Y primero de Crónicas 1, 24, ¿ya? Esas genealogías, especialmente las de acá, como les digo, son fáciles de reconstruir porque hay textos que todavía tenemos ahora y se puede cotejar, pero los demás son muy complicados. Ahora, la pregunta que queda es, ¿por qué Mateo toma a Salomón como la línea de la que vendría el Señor Jesús y por qué Lucas toma a Natán? ¿Ya? Y ahí suelen haber muchas opiniones. La primera es que algunos suelen decir, lo que pasa es que la genealogía de Mateo, ¿ya? Como le da un rol más protagónico a José, cuenta la genealogía según José,
¿ya? Mientras que la de Lucas, como le da más protagonismo a María, toman la genealogía de María, ¿ya? Pero eso es incomprobable, porque no hay los registros como para decir de dónde era, ¿ya? Y si bien se tiene alguna idea de que María sea descendiente del rey David, más bien parecía que era más bien algo levita, ¿ya? Entonces no se sabe muy bien a ciencia cierta. De hecho, se de paso esta interpretación de que una es la genealogía según José y la otra según María, viene de la Edad Media. ¿Ya? Alguien que se me va el nombre ahorita fue el que propuso eso y se hizo muy conocido en su tiempo. Luego hay otra razón posible, ¿ya? Hay otra razón posible. Y el asunto es el siguiente. El asunto es el siguiente. Que en el libro de Jeremías, del capítulo 22, capítulo 28, digamos, capítulo 22, versículos 28 al 30 y el 36, 30 al 31, el Señor hace una promesa de que después de cierto rey, especialmente Jeconías, o como le llaman en otro tiempo, Conías, no iba a sentarse nadie más en el trono de David. Por lo tanto, dado que hay esa profecía ahí en Jeremías, lo que algunos asumen es que es posible que por eso no haga relación al rey David, digamos, la genealogía la tome por Salomón, sino la tome por Natán. ¿Ya? Y luego hay otra, porque no me acuerdo en qué profeta es, pero hay otro profeta, ahorita se me escapa el nombre, no es Joel, se me fue el nombre del profeta. Ahorita me veré un ratito. Bueno, ya les digo el nombre. Según el profeta... acá está, Zacarías 12. ¿Ya? Según el profeta Zacarías 12, hay una mención de que de alguna manera van a volver a cantar, digamos, a cantar y a dar, digamos, voces, porque el Señor ha restaurado al pueblo, y se menciona a la casa de David y la casa de Natán. Y después se menciona también en el mismo versículo, se menciona a la casa de Leví y la casa de, ¿cómo se llama? De un hijo de Leví, se me escapa el nombre. Bueno, pero se le menciona ahí en ese versículo, ustedes pueden leer Zacarías 12:12. ¿Ya? Ahí se menciona a la casa de David y a la casa de Natán. ¿Ya? Eso es la una. Luego la otra, como les decía, es que ahí en Jeremías 22 y en Jeremías 36 hay una promesa del Señor, una reprensión, un castigo, si se quiere, que se hace a Ocosías o a Jeconías, o Conías, como le dicen en las dos versiones, ¿no? Que le dicen nadie más se sentará en tu trono, nadie más de tu descendencia se sentará en el trono, y como que hasta ahí corta, ¿ya? Entonces, lo que se suele decir a partir de ahí es, bueno, parece que está tomando la línea de Natán por esta profecía, y porque la línea, digamos, de los reyes de Israel, de Judá especialmente, es una línea de pecadores, contando por el mismo Salomón, que como ya estamos viendo en el libro de Reyes, no es que fue el más íntegro, digamos así, en términos de lo que uno esperaría, ¿no? Y todos los descendientes de Salomón y todo lo demás, todo el montón de reyes, salvo contadas excepciones, fueron malos. Entonces algunos dicen, y aparte como por esa promesa que hay con Jeconías, ¿no es cierto? Entonces dicen, posiblemente Lucas no quiso relacionarlo, o vio que no era la forma de relacionar la genealogía de Jesús con esas personas. ¿Ya? O si se quiere, relacionarlo al Señor Jesús con David directamente, pero sin la línea de los reyes. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, más allá de eso, fíjense ustedes que esto da un montón de problemas, ¿ya? Da un montón de problemas, y no es el énfasis de nosotros a decir, bueno, ¿y qué mismo? Porque por últimas, el Señor Jesús no descendió de José. Pero ¿cuál era el asunto? Fíjense ustedes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un vínculo que se hace con esta parte de aquí, con la conclusión que dice hijo de Dios, ¿no es cierto? Con lo que dijo la Bat Kol, tú eres mi hijo. Si lo vemos. Además, dicho sea de paso, fíjense ustedes, ¿no les parece un poco extraño que se incluya la genealogía aquí entre el bautismo y el episodio de la tentación? Porque el episodio que sigue es lo de la tentación, ¿no? La así llamada tentación de Jesús, ¿no es cierto? Los demás evangelios pasan del bautismo directamente a la tentación. Aquí no. Lucas interrumpe el episodio presentando aquí la genealogía. La pregunta es, ¿ma per qué?
¿ya? Y la cuestión justamente es para, aparte de presentar de una forma bastante esquemática, como vemos, ¿no? En grupos, en bloques de 7, ¿no es cierto? Finalmente relacionarla relacionarlo una vez más con Dios, ¿ya? Y hay una razón más interesante detrás de eso que lo dicen algunos estudiosos, ¿no? Hay una cuestión y tiene que ver con la razón, y con esto ya terminando, con la razón de las genealogías. Porque ¿para qué se pone una genealogía? ¿Cuál es el objetivo de poner una genealogía? Yo para qué quiero saber de quién era el papá del 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 papá y así 78 veces, ¿no? ¿Para qué? Hay algunas razones y en la Biblia mismo las veces que se ponen las genealogías, la una es para determinar justamente, supongan ustedes especialmente las genealogías que hay en Esdras, que hay en Nehemías, en algunas cosas en Crónicas, son para garantizar especialmente la pureza de los sacerdotes, porque en la época del exilio se comenzaron a casar con mujeres que no eran israelitas y comenzó a haber una mixtura de gentes. Entonces, para guardar la pureza, digamos, especialmente de los sacerdotes, se comenzó a guardar las genealogías, para saber quién era el papá y del papá y del papá y saber que venían de una línea, digamos, del pueblo autóctono, digamos, auténtica. ¿Ya? Eso por un lado. Luego también por otro, es para saber justamente el origen, para saber finalmente de dónde viene, ¿ya? Para saber de dónde viene, ¿ya? Y otra, es también otra razón que se utiliza las genealogías, es para retomar, como para decir, estoy retomando la marcha de alguien. O sea, si bien mi tatarabuelo fue fulanito, pero yo me relaciono finalmente con mi tatarabuelo. ¿Ya? Y la genealogía en ese sentido es para decir que yo provengo a la larga, no importa los que estuvieron ahí en el medio, pero yo retomo la línea de mi tatarabuelo. Algo así. Más o menos como lo que hoy hacen, y hoy está casi de moda, ¿no? Que de pronto alguien se pone una empresa, algún negocio, y dice, esto lo hacía mi abuelo. Ya, es que esto lo hacía mi abuelo, o mi abuelo contaba que vinieron, no sé qué, y hacían este negocio, y ahora estoy con esa idea y estoy retomando. Más o menos esa idea, ¿ya? Algo así, ¿ya? Algo así es la cuestión. Y parecería que es eso. Parecería que es eso. La intención detrás de esto no es ser una vez más preciso y ser así, mostrar una partida de nacimiento, sino doble. La primera es mostrar una vez más que el Señor Jesús a la final estaba directamente vinculado con Dios, ¿ya? Y otra cosa, que es cierto, digamos que aquí, digamos, se evita el nombre de algunos reyes pecadores, ¿ya? Pero igual están un montón de gente que tampoco fueron santos, ¿ya? Y digamos, por lo tanto, digamos, lo que algunos también concluyen, algunos estudiosos, es que toda esta mención de estas 77 personas, ¿no? 70 y pico de personas, es con el objetivo de señalar que el Señor Jesús tiene de alguna manera, digamos, como más o menos decir, no importa el montón de gente que hubo, ni la calidad que tuvo, yo a la final me relaciono directamente con Dios y vuelvo a tomar la posta desde el inicio, básicamente. O sea, tiene de alguna manera la idea de vuelta al inicio, de tomar directamente el origen del Señor Jesús, no es en últimas con ninguna de estas personas, sino directamente con Dios. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, eso respecto de la genealogía, como les digo. Entonces, una vez más, si de pronto alguien se interesa en algún momento por estudiar la genealogía y todo lo demás, se va a dar con un tope. Y como les digo, desde Zorobabel para acá no hay registros. O sea, de Zorobabel para el Señor Jesús no hay registros. No los hay. Y como dato también adicional, hay un rollo, hay un pergamino, un testimonio, como solemos decir, ¿no? Del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, que, ¿cómo se dice? Eh, que armoniza, es la palabra, que armoniza con el libro de Mateo. Y lo que hace es tomar toda la genealogía desde Zorobabel hasta José con la que pone Mateo. De tal manera que, digamos, así lo hace concordar, digamos. Ya, pero es solamente uno, un testimonio, ¿sí? Entonces, de pronto, si en algún momento alguna Biblia ven ustedes en el Evangelio de Lucas, que coincide especialmente el abuelo de Jesús, según la carne, no sé, el papá de José, con Jacob, como lo dice Mateo,
sabrán que viene de esa versión. Pero la mayoría de rollos y todo lo más de testimonios que hay del libro de Lucas consta tal como está. Salvo algunos cambios menores que, por ejemplo, en vez de una N final está una M, cosas por el estilo así chiquitos, pero en general esa es la lista que está, ¿ya? Y tiene esos problemas, como les digo. Ya tiene estos problemas y como les digo, como tiene esos problemas y a día de hoy no se cuenta con los registros en los que se habrá fundamentado Lucas para poner el montón de nombres que especialmente que se pone desde José hasta el exilio hasta Zorobabel, no se sabe dónde se sacó, no se sabe quiénes eran, ya no hay, digamos, registros de estos datos, no hay como que, no hay, o sea, no hay forma de averiguar el registro civil de esa época. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, uno se va a encontrar con un golpe, ¿ya? Lo que sí concluyen algunos estudiosos es que esta genealogía de Lucas parece ser más probable, ya parece ser más plausible, considerando especialmente la expectativa, digamos, o la duración de una generación, ¿ya? A diferencia de la de Mateo, porque la de Mateo, como tiene bloques de 14 personas, ¿no? Especialmente desde, ¿cómo se llama? Desde el exilio hasta el Señor Jesús y todo lo demás, pone 14 generaciones y eso parece improbable. En cambio, desde el exilio hasta el Señor Jesús, Lucas pone 21 generaciones que haciendo cuentas en un promedio de 25 a 35 años por generación, da el tiempo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces lo que algunos concluyen es que justamente esta genealogía que presenta el libro de Lucas sería al menos más plausible. No se puede decir la correcta, la auténtica, pero sí se puede decir la más plausible. ¿Ya? Especialmente por estos datos, como les digo. Y más que nada también porque parece que la genealogía de Mateo tiene un énfasis un poco más, si se quiere, más espiritual, más mesiánico con respecto al Señor Jesús, porque lo ata a tres, como les digo, a tres momentos o a tres personajes principales, ¿no? A Abraham, a David y también al tiempo del exilio. Eso básicamente. En cambio acá lo que está intentando hacer Lucas no es eso, no es presentarle al Señor Jesús como el Mesías desde tal o tomar su nombre desde Abraham o con David, ¿ya? Sino a David lo menciona como uno más dentro de tantos. Igual a Abraham, igual a Enoch, igual a un montón más de gente, ¿ya? Los menciona así dentro de todo el grupo y donde termina el Evangelio de Lucas es relacionándolo con Dios, ¿no? Hijo de Dios. ¿Sí? Eso básicamente que como les decía, concuerda y cierra de una forma muy bonita lo que ha dicho el abad Coldo. Tú eres mi hijo. Y acá Lucas lo cierra diciendo, Jesús era como de 30 años, hijo, si nos saltamos todo esto, de Dios. ¿No es cierto? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que ahora hemos avanzado, parece, un poquito más. Así que ya la siguiente semana hemos de estar comenzando, Dios mediante, el capítulo 4. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y perdón que me he pasado un poquito del tiempo. ¿No? Creo que no hay preguntas. Entonces podemos terminar la grabación por ahí. Bendito Dios.